Ustedes están en pie, yo les quiero invitar que vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Agradezco el privilegio que me comparten al invitarme a predicarles la palabra del Señor. Les invito a que por favor estén orando por la iglesia que pastoreamos, la primera iglesia bautista del Salto, Jalisco. Estén orando por nuestro ministerio y nosotros también estamos orando por ustedes. Así que muchas gracias por invitarme a compartir la palabra. Lucas capítulo 12, vamos a leer juntos versículos 41 al 44. Entonces iniciamos juntos, dice del 41 al 44. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento. La palabra de Dios es un gran tesoro que nos da instrucciones bastante sabias y precisas en cuanto a lo que es la mayordomía. El día de hoy vamos a analizar 3 pasajes bíblicos de los tantos que hay en la Escritura, de cómo el Señor nos enseña cómo su pueblo tiene que caminar bajo una mayordomía correcta. La predicación se llama así, una correcta mayordomía. Cuando hablamos de mayordomía, se habla acerca de administrar los bienes que el Señor nos ha dado. El Señor Jesucristo hace una pregunta en este pasaje de Lucas 12 y dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Todos los que somos padres de familia estamos en una casa de la cual somos totalmente responsables de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y el Señor lo que hace es énfasis a que nosotros debemos de desarrollar una mayordomía con fidelidad y con prudencia. Fidelidad significa que siempre tenemos que estar al tanto de los bienes. Y prudencia significa tener mucho cuidado aún con nuestros pensamientos personales acerca de los bienes del Señor. Entonces él pregunta: ¿quién es ese mayordomo? Le hace esta pregunta a Pedro. Así es de que la respuesta es: todos los que somos hijos de Dios, debemos ser ese tipo de mayordomos fieles, mayordomos prudentes, que desarrollemos una correcta mayordomía ante los ojos de nuestro Señor. Y desarrollar una correcta mayordomía conlleva a muchos aspectos que la palabra de Dios nos presenta. El primero de ellos, entre los tantos que hay, o uno de los que yo les quiero compartir en esta tarde, lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 al 16. Y nos dice la Escritura de la siguiente manera: asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo a David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esta lectura que les compartí habla acerca de un siervo del Señor que siempre fue muy generoso cuando se trataba de hacer por la obra del Señor.
Y una de las primeras características que existe en una correcta mayordomía es precisamente la generosidad. Los hijos de Dios somos llamados a imitar la generosidad de Dios constantemente, más cuando se trata de su obra, cuando se trata de su iglesia, cuando se trata de aquella obra por la cual hemos sido llamados. En este caso tenemos nosotros en el contexto bíblico del primer libro de Crónicas, cómo el rey David compró un terreno en donde elaboró sacrificios cuando hizo ese censo de una manera equivocada del pueblo de Israel. Y en ese terreno en donde él elaboró este sacrificio de paz ante el Señor, dice la palabra que después este terreno lo consagró para que ahí se construyera el templo que hizo el rey Salomón. Entonces, en esa generosidad, David aportó el terreno para ello. Pero después usted ve, por ejemplo, en el capítulo 28 del primer libro de Crónicas, versículos 9 al 12, y nos dice la Escritura: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y note usted lo que dice el versículo 11. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Entonces tenemos a este siervo del Señor aportando el terreno donde se construiría esa gran obra de nuestro Dios, pero también tenemos aportando él los planos con el diseño que Dios le había dado para el templo. Después allí mismo en el capítulo 29, versículos del 1 al 5, dice que él saca de lo especial de su tesoro personal para aportar riqueza y que se pudiera costear la construcción del templo. Podemos llegar a una conclusión cuando de mayordomía se trata. Es necesario que nosotros seamos generosos al desarrollar una mayordomía conforme a la voluntad del Señor. David dedicó lo mejor de sus bienes para la obra de Dios y entonces se pudo desarrollar esta obra magnífica en donde durante siglos se estuvo alabando el nombre del Señor. El templo que construyó Salomón. Tenemos que ser generosos. Tenemos que ser sumamente generosos porque, como David mismo lo expresó, todo es de Dios. Todo es de Dios. Y nosotros solamente devolvemos fracciones de las grandes cantidades que el Señor nos aporta. Recuerdo en una ocasión, mi madre es una mujer anciana, cerca de 80 años. Y en una ocasión hice un viaje a Estados Unidos y ella vive en Autlán, Jalisco, y entonces vino a Guadalajara y trajo unos papeles, y cuando estaba en Estados Unidos me habló y me dijo: necesito que me hagas un favor, que me envíes unos papeles que dejé en mi maleta que quedó en tu casa. Claro que sí. Y entonces me dio instrucciones de qué tipo de papeles eran. Así es de que, estando de manera, pues a lo mejor no es ni tan apropiada, hurgando, decimos llanamente, entre las cosas de mamá, me encontré un documento que me llamó mucho la atención y me puse a leerlo. Resulta que se trataba de su testamento. Y entonces había un comentario muy particular que me llamó la atención y que me volvió a recordar lo generoso que tenemos que ser los hijos de Dios en la obra del Señor, hablando de una mayordomía correcta. Y decía ahí en su testamento: favor de entregar de mis bienes en la iglesia donde yo me congrego el 10% y que sea designado para la obra misionera. Entonces yo entendí cómo es que a veces no tenemos nosotros la idea de la repercusión que puede traer la generosidad de los hijos de Dios en la obra del Señor. Entendí que de cumplirse el testamento de mamá, aún ella después de fallecida, su generosidad seguiría dando buen testimonio en la iglesia donde se congrega. Y es lo que vemos aquí con David.
el rey. Después de tantos siglos que David falleció, cuando leemos este capítulo o estos capítulos en particular de primer libro de Crónicas, decimos: David fue un hombre muy generoso. Fue un hombre de Dios bastante generoso. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí presentes hicieron una aportación para que se construyera este santuario. Quizás ninguno, porque me imagino que le haber tocado a los hermanos más ancianos de otras generaciones, o no sé si me equivoco. Pero ¿cómo podemos ver que estos hermanos que en otros años hicieron su labor de desarrollar una mayordomía correcta, elaboraron un santuario con instalaciones que conocen ustedes mejor que yo, y podemos nosotros darnos cuenta que su generosidad nos sigue dando testimonio hoy en día, nos sigue favoreciendo a todos cuando nos congregamos aquí? ¿Fueron fieles mayordomos aquellos que dieron para la obra del Señor de una manera generosa? Por supuesto que sí. ¿Usted conoció a alguno de ellos? ¿Conoció a algún hermano o alguna hermana que entregó de una manera desbordada bendición, hablando en cuestiones económicas, por la obra del Señor? ¿No? Muy bien. Entonces, cuando menos de David sí podemos leer y sí podemos darnos cuenta de esto. Una segunda característica de una mayordomía correcta, en primer lugar, es aquella que actúa con generosidad. Y la verdad, muchas gracias al Señor, porque nosotros aprendemos de otros siervos del Señor a ser generosos, principalmente de las personas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, como el rey David. En Colosenses capítulo 1 encontramos otra característica de un mayordomo que actúa de una manera correcta. Dice versículos 15 y 16 de Colosenses capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando del Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay un principio importante que los hijos de Dios necesitamos practicar constantemente, que nos enseña la carta a Colosenses. Este principio es que usted y yo fuimos creados por Dios por medio de Jesús, para que sea el Señor Jesús el que disponga de nosotros, de lo que somos, de lo que tenemos, según su soberana voluntad. Fuimos creados por medio de Jesús, dice la palabra. Es decir, nosotros hemos espiritualmente nacido de nuevo y hemos sido injertados en esa vid santa que es el Señor Jesús. O también podemos decir, nosotros con nuestro nuevo nacimiento hemos brotado del mismo Señor Jesús, y esto con el propósito de continuar haciendo la obra del Señor Jesús, principalmente aquella que tiene que ver con su obra redentora. Por eso él mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice la Escritura, Juan 15, versículos 5 al 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La segunda característica de una mayordomía correcta, dijimos primeramente, es la que actúa con generosidad, y en segundo lugar, es aquella que actúa con una total disposición. Todo el pueblo de Dios necesita estar involucrado y de lleno en los planes del Señor. Dios no llama a creyentes ociosos. Sí, hemos sido creados para trabajar en la obra del Señor Jesús. No debemos existir en esta creación de Dios según nuestros preceptos humanos y triviales. Para eso no nos creó el Señor.
Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces tenemos que estar totalmente involucrados en la obra de Cristo. Cuando Él nos llame, tenemos que estar completamente disponibles para hacer su voluntad, hacer la obra de salvación que Él mismo implantó aquí en la tierra, propagando esta obra, predicando esta obra, compartiendo esta obra, viviendo esta obra de salvación. Entonces, sin importar lo que tengamos que hacer, sin importar lo que tengamos que dar, sin importar lo que nos tengamos que esforzar, la voluntad de Dios se debe de cumplir en nuestras vidas. Siempre tenemos que estar disponibles para cuando el Señor nos llame a servir. Cada que en la iglesia haya reuniones para hacer nuevos nombramientos, cada que en la iglesia haya solicitudes para trabajar en ciertas áreas de la iglesia por las necesidades que se presentan en la misma iglesia, allí tenemos que estar y responder como el profeta Isaías: heme aquí, Señor, yo te quiero servir, yo quiero ir. Hablando de estar siempre disponibles en la obra del Señor, voy a comentar algo con mucho respeto. Aquellos que nos tocó trabajar al lado del hermano Jorge Ángel Rodríguez, sabíamos que cuando nos solicitaba teníamos que estar siempre disponibles. Y a veces no estábamos tan de acuerdo con algunas cosas que nos solicitaba, pero teníamos que estar siempre disponibles. Recuerdo en una ocasión, él me habló como a las 10 de la noche y me dijo: hermano, necesito que vaya a la casa de un hermano, una familia que se congregaba aquí en la iglesia. Estamos hablando quizás en el año 2005, 2006. Y me dijo, y le sucedió algo. Al parecer a esta familia se iban a mudar de ciudad y creo que todas sus cosas en el flete que contrataron se los robaron y estaban desolados. Y entonces necesito que vaya, que platique con ellos y que ore con ellos. Y ya, hermanos, son las 10 de la noche. Vaya, ore con ellos y ya se regresa a dormir. Yo tuve que estar disponible. Y entonces recuerdo que en esa ocasión fui, yo dije, bueno, el hermano me está pidiendo que vaya, que ore, pues de aquí a su casa del hermano 20 minutos, a lo mejor a las 11 de la noche ya estoy calientito en mi cama de regreso. Pues, ¿qué creen? Como a las 3 de la mañana de regreso. Pero necesitaba estar disponible. En otra ocasión también recuerdo que me dijo, hermano, un hermano tuvo un accidente en las vías del tren ligero, necesito que vaya y que atienda la necesidad de este hermano. Las 11 de la noche. Yo llegué a pensar, ¿el hermano no dormirá? Y entonces, hablando de disponibilidad, fui con esta familia y estuve como hasta las 3 de la mañana también con atendiendo esta solicitud. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te habló a tu corazón y te dijo, necesito que hagas mi obra? Necesito que crezcas, necesito que enseñes, necesito que instruyas, necesito que les des a conocer mi voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que quizás los líderes de la iglesia se acercaron a ti y solicitaron tu disponibilidad? ¿Cuál fue tu respuesta? Si queremos desarrollar una mayordomía correcta, tenemos siempre que estar disponibles, porque lo que tenemos no es de nosotros, porque el propósito de nuestra creación es para que el Señor Jesucristo desarrolle sus planes en este mundo y en este tiempo. Somos llamados entonces a desarrollar una mayordomía correcta, según la perspectiva de nuestro Dios soberano. Mateo capítulo 22 nos enseña otro principio importante, hablando de una mayordomía que se direcciona en la voluntad del Señor. Dice a partir del versículo 15 y hasta el 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad
y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Mire lo que dice el Señor Jesucristo con esta instrucción, según el versículo 21. Dad pues a César lo que es de César. Esto significa que todos los que nos decimos cristianos estamos obligados a pagar cuando se nos demande impuestos al gobierno, sin excepción. De hecho, sin tan siquiera dudarlo, sin reclamar, sin exigencias. Solo por obedecer a Dios, actuando responsablemente, tenemos que pagar impuestos al gobierno. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 también dice eso: no debas a nadie nada, sino al amaros unos a otros. Y cuando se trata de ser responsables, cuando se trata de desarrollar una mayordomía correcta, tenemos que actuar con responsabilidad en cuanto a nuestros impuestos se refiere. Lo segundo que el Señor declara en este versículo 21: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces aquí se plantea la pregunta siguiente: ¿qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Para que le demos a Dios lo que le pertenece a Dios. Nos queda claro que al gobierno le pertenecen los impuestos y tenemos que actuar con responsabilidad. ¿Qué es de Dios para que actuemos responsablemente ante nuestro Dios? Bueno, leímos al principio en primer libro de Crónicas capítulo 29 cuando dice el rey David: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, ¿qué es de Dios? Todo lo que nosotros somos, representamos, tenemos, le pertenece a Dios. En Marcos 12 hay un ejemplo hermoso de una viuda pobre que dice la palabra que entregó todo su sustento en ofrenda, reconociendo el nombre del Señor. Esta mujer tenía el convencimiento de que todo le pertenece a Dios. En Mateo capítulo 19 dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Pedro entendió que todo le pertenece a Dios. Entonces cada uno de nosotros elaboramos nuestra propia introspectiva de análisis para darnos cuenta que realmente nosotros completamente le pertenecemos al Señor. Esa es a la conclusión que tenemos que llegar hoy los hijos de Dios. Debemos brindar al Señor todo aquello que Él nos solicita. En Génesis capítulo 22 hay un hermoso ejemplo de un hombre llamado Abraham, que dice que el Señor le hizo una solicitud: dame a tu hijo Isaac, tu único hijo. Y el Señor le da instrucciones a Abraham acerca de esta solicitud. Y dice la palabra de Dios que Abraham caminó 3 días hasta donde divisó, observó el lugar en donde debería sacrificar a su hijo Isaac. Entonces uno se queda perplejo. ¿Cómo es que le está pidiendo algo sumamente importante como es su hijo, el hijo de la promesa? ¿Y cómo es que sin dudar, sin chistar, sin replicar, él se dirige hasta ese lugar y transcurre más de 3 días para cumplir con la solicitud hecha por nuestro Dios? Bueno, es que Abraham entendió que todo es de Dios. Abraham entendió que todo es de Dios. Así de que entonces dice el Señor Jesucristo: den a Dios lo que es de Dios.
tercera característica de una mayordomía correcta es aquella que actúa con responsabilidad ante el gobierno y ante el gobierno espiritual, nuestro Creador. Cuando nosotros hablamos de imitar una correcta mayordomía, tenemos que acudir, sin dudar, al registro de la mayor persona que registró una correcta mayordomía en la palabra de Dios, y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 2, que el Señor Jesucristo fue sumamente generoso para con el Padre. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No dio una parte nada más, no dio en el momento que se le estaba solicitando, sino completamente su vida, y eso es actuar con generosidad ante lo que el Padre demanda. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 38 al 39, encontramos nosotros a nuestro Señor Jesucristo actuando con una total disponibilidad ante los planes del Señor. Dice Juan 6, 38 al 39, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto es lo que todos nosotros necesitamos entender, hermanos. No estamos aquí para que nosotros alcancemos metas personales o particulares en donde el Señor no está involucrado en esos planes. Estamos aquí como el Señor Jesús para hacer la voluntad del Señor. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Fue generoso nuestro Señor Jesucristo? Sí. ¿Estuvo siempre disponible para hacer la voluntad de Dios? Sí. Antepuso siempre, de hecho, la voluntad del Padre a su propia voluntad. Y en Mateo capítulo 17 nos narra una historia de cómo Él fue muy responsable en cuanto a pagar sus impuestos y a corresponder a las demandas del gobierno. Dice Mateo 17, versículos 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Mira la pregunta que le están diciendo. ¿El Señor Jesucristo paga el impuesto del templo? Sí, sí lo paga. Qué importante es que nosotros demos testimonio a nuestros hijos de nuestra mayordomía desarrollada correctamente al dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, y al participar siempre, hablando de finanzas, hablando de dones, hablando de talentos, cuando en la obra del Señor se nos demanda. Porque aquí ese testimonio de sí pagar sus impuestos está sirviendo para el apóstol Pedro. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Del Señor Jesucristo está registrado que Él pagaba sus impuestos. De Pedro no sé. Pero aquí, cuando el Señor Jesucristo le da esta instrucción a Pedro, le está diciendo: tú también tienes que pagar. Y el día de hoy yo te voy a invitar el pago de tus impuestos, pero tú también lo tienes que hacer. Así de que el Señor fue muy generoso, Él siempre estuvo disponible y Él siempre fue responsable ante el gobierno y ante la voluntad de nuestro Dios. ¿Usted cree que es un hijo de Dios creyente en Jesucristo el Señor?
Si es así, necesitamos desarrollar una correcta mayordomía, que siga las instrucciones de Jesús, que camine en el ejemplo del Señor Jesús. Somos por Él solicitados a ser mayordomos responsables, que con fidelidad seamos generosos, siempre disponibles y siempre responsables ante nuestra mayordomía. Esto, sin lugar a dudas, generará unas finanzas saludables en la familia y en la iglesia, porque mientras mayor responsabilidad para con el Señor en cuanto a mayordomía, Dios bendice más la familia, Dios bendice más el trabajo, Dios bendice más el negocio, Dios bendice más la educación. Por lo tanto, esto traerá finanzas saludables, tanto en la familia como en la iglesia. Asimismo, dará una mayor posibilidad de que la iglesia cumpla con el propósito de su creación, principalmente en el extendimiento del evangelio de Jesucristo a los perdidos y en los ministerios espirituales que edifican tanto la obra o la iglesia del Señor. Hermanos, sigamos trabajando. Si ya usted lo está haciendo, bendito el Señor. Si ya usted está caminando en una mayordomía correcta, que honra el nombre del Señor, sígalo haciendo con más alegría, con más entusiasmo. Recuerde que hay gente que observa y se les enseña este principio tan importante. Si usted todavía tiene dudas en cuanto a esta parte tan importante de finanzas en la iglesia, ore a Dios, pero siga sobre todo el ejemplo perfecto en cuanto a mayordomía se refiere de nuestro Señor Jesucristo. Oramos al Señor. Póngase de pie, por favor. Tómese este momento para ser sincero con su Creador, con su Dios, en palabra de oración. Y si necesita mejorar muchas cosas en su mayordomía, haga un compromiso con Él. Este es un tiempo por el cual usted puede honrar más el nombre del Señor a través de hacer las cosas de una manera correcta, como lo hizo el Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por enseñarnos con tu ejemplo, Señor Jesús, con esos siervos entregados a ti, como el rey David, como los apóstoles, como la viuda pobre. Y sabemos que tú esperas de nuestra mayordomía que seamos fieles, que seamos prudentes, que seamos generosos, que siempre estemos disponibles, que seamos responsables. El testimonio de nosotros es importante ante la sociedad, el poder cumplir con aquello que se nos demanda. Señor, yo te suplico que tú traigas abundancia en todos los sentidos mediante el Señor Jesucristo a esta congregación, a tu pueblo, que les dé sabiduría a los hermanos que están al frente en los ministerios para siempre dar testimonio de lo importante que es llevar una mayordomía correcta delante de tus ojos. Padre, bendíceles, cuídales, bendice abundantemente al pastor con su familia, en el nombre de Jesús. Danos este inicio de semana con abundante bendición, meditando en tu palabra, cantándote a tu nombre que es grande, Señor. Y muchas gracias, Padre, por hablarnos esta noche. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén.